Pues encantado una vez más de estar aquí en el Ateneo Mercantil, en este salón tan maravilloso. Y bueno, en primer lugar me gustaría felicitaros por ser amantes de la cultura. Y como os digo siempre, como para merecer lo bueno, antes hay que saber aplaudirlo. Este gigantesco aplauso para todos vosotros. Hace ya un tiempo Vicente me propuso la posibilidad de dar una de las charlas del ciclo de las 7 maravillas. Desde luego que yo no soy arqueólogo, no soy historiador, no soy científico, solo soy alguien que le gusta viajar y hacerse preguntas de lugares curiosos y de lugares misteriosos que me ha tocado visitar por ahí. Y uno de ellos fue este. Cuando me ofreció la posibilidad le dije, vamos a hacer una conferencia cortísima, pero yo creo que sustanciosa, sobre el templo de Artemisa. Creo que la idea nos pareció estupenda a los dos y puede ser bastante motivadora, al menos para darnos una vuelta por Éfeso y para tratar de sacar todo el jugo que se puede aprovechar de la diosa Artemisa, del templo de Artemisa y al final de todas estas historias y mitos griegos que, como dice la propia Alicia García Herrera, que está ahí al fondo, que va a publicar un libro muy recientemente sobre mitología griega, al final los mitos nos enseñan y las historias con moraleja que tienen los mitos nos sirven para enseñanzas hoy desde el pasado, desde hace más de 2000 o 2500 años. Así que sin más dilación vamos a comenzar hablando de una de las 7 maravillas de la antigüedad, el templo de Artemisa. Y os invito a que hagamos un viaje relativamente cercano, no tenemos más que tomar un avión, desplazarnos desde Valencia en un vuelo directo hasta Estambul. ¿Habéis estado en Turquía alguna vez? ¿Sí? A ver, manos arriba, ¿quién ha estado por ahí en Estambul? Joder, ¿habéis estado todos? Vale. Y si os pregunto, ¿habéis estado en lo que queda del templo de Artemisa? Bueno, también unos cuantos, ¿eh? Está lo que está muy bien. Bueno, y pues ya veremos que queda bien poco, tan apenas una columna y poco más, y 4 ruinas tiradas por el suelo. Pero bueno, vamos a hacer este pequeño viaje concentrándonos no solo en el templo de Artemisa, sino dándonos un paseo por Éfeso, que bien vale la pena recordar las maravillas que también nos encontramos allí. Así que nos dirigimos directamente al oeste de Turquía, a la ciudad de Éfeso, en concreto a la antigua Éfeso, para recorrer sus antiguas calles. Seguro que los que ya conocéis Éfeso os suenan estas imágenes, ¿no? Con esas míticas vías romanas flanqueadas por columnatas en ambos sentidos, por bloques de piedra que ahí están, ¿no? Desafiando al tiempo todavía, casi como si fuesen piezas de Lego, como si alguien pretendiese en el futuro montar todo aquello, como si todavía un arquitecto del futuro proyectase pensar cómo podríamos encajar cada una de las piezas que están aquí. Y de fondo, el espectacular anfiteatro de Éfeso. Ahí lo tenéis. Si seguimos paseando por las calles de la antigua Éfeso, directamente daremos con la imagen más icónica de la ciudad, la biblioteca de Celso, que a grandes rasgos es la tumba de Cayo Julio Celso, en la que en la antigüedad se solían guardar pergaminos. Se cuenta que más de 12.000, una de las bibliotecas más antiguas y más prósperas de la época. De hecho, cada una de las esculturas, estatuas que vemos justo en las hornacinas, no son originales. Lo único que queda son simples réplicas que, bueno, a día de hoy nos siguen recordando cómo fue en antaño la biblioteca de Celso. Sin duda, una de las joyas que encontraremos en Éfeso será su anfiteatro, donde cuentan que 25.000 personas podían disfrutar de espectáculos de luchas de gladiadores, de obras teatrales, incluso de poesía. Y uno de los personajes que también se hizo famoso por encontrarse aquí, en Éfeso, fue Pablo de Tarso, San Pablo, el cual incluso tuvo la ocasión de estar 2 veces en la antigua Éfeso, 2 visitas.
La primera de ellas muy breve. De hecho, lo que nos cuentan las epístolas de San Pablo son simplemente: y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Pero otra voz volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Debe ser que los judíos o los efesios no le hacían demasiado caso, porque de hecho lo que predicaba San Pablo era el Dios único, la única divinidad, y Artemisa y el resto de los dioses paganos se veían demasiado comprometidos, así que poco duró en su primera visita. Por eso, un tiempo después regresó, y esta vez Pablo de Tarso se quedó 2 años en Éfeso, siendo igualmente criticado, pero él encontró en Éfeso la puerta principal, la llave para entrar en Asia Menor y continuar predicando el Evangelio. Sin duda, uno de los lugares por los que pasearía Pablo de Tarso sería las ruinas del templo de Artemisa. Artemisa, diosa refundida de antiguas divinidades, como por ejemplo la diosa Cibeles, al final diosa de la caza, de la prosperidad, comadrona, diosa de los bosques, diosa de alguna forma de la lucha. Y si viajamos de la mano de Artemisa a sus orígenes a través de la mitología, vemos que es hija de Leto y del dios Zeus, hermana melliza del propio Apolo. Ya veremos la importancia que tiene esto en su templo. Famosa porque asistía a las parturientas. De hecho, parece ser que tuvo un papel clave en el nacimiento de Alejandro Magno. Lo veremos, asistiendo a su madre, a Olimpia, el momento en que nació Alejandro Magno. Como hemos visto, diosa de los montes, diosa de la caza, y para los romanos transformada en la diosa Diana. Y es que Artemisa, siempre representada con su arco, lanzando flechas, tensando la cuerda y cazando. Su arco siempre en forma de media luna, en forma de luna creciente. Y es que esta luna del arco de Artemisa fue asimilada por Bizancio, por el Imperio Bizantino, y más tarde por los propios musulmanes, que la adoptarían como símbolo principal. Países como Turquía, a día de hoy, esa media luna de la diosa Artemisa la siguen utilizando como símbolo del país. Y no me resisto a contaros una pequeña historia que, incluso para que veáis cuál es el origen de las cosas más banales que todos los días incluso consumimos, derivan hasta de la propia diosa Artemisa. ¿Cuántos de los que estáis aquí habéis estado en Viena? A ver, en Viena, muy bien, también está la cosa bastante... Sois muy viajeros, me han dicho que erais muy viajeros, la cosa está funcionando muy bien. Bien, se cuenta que años atrás, cuando la República vienense estaba siendo atacada por parte de los otomanos, parece ser que los otomanos trataron de excavar un túnel para entrar en la ciudad de Viena y de esta forma poder conquistar la ciudad. Los primeros que se despertaban día a día en Viena eran los panaderos, eran los pasteleros. Y parece ser que cuando el túnel estaba llegando hacia el centro de Viena, los panaderos escucharon que había un ruido en el subsuelo. Algo raro se cernía allí abajo. Dieron aviso a la guardia y automáticamente detectaron el túnel que estaba siendo cavado por parte de los otomanos, acabando de esta forma con esa tratativa de invasión. Pues bien, los panaderos se vieron recompensados por el gobernador de Viena, y es que la máxima autoridad les dio una recompensa. Por supuesto que los panaderos, al recibir esta recompensa, decidieron igualmente que había que recordar históricamente este momento para siempre y regalaron a la autoridad, al gobernador, un pastel que simbolizase para siempre este momento. Y este pastel no sería otro que algo que iba a simbolizar a Viena comiéndose a los turcos. ¿Y cuál es el símbolo de Turquía? Sino una media luna, un croissant. Y todos los días, cuando nos comemos uno, en realidad estamos rememorando esta historia. En realidad, sin saberlo, estamos rememorando a la diosa Artemisa, con su arco, lanzando flechas.
Cuando hoy en día observamos estatuas de la diosa Artemisa, nos sorprende bastante su físico, ¿no? Con ese gorro oriental llamado polos, bastante parecido al de los sacerdotes griegos ortodoxos, con los brazos extendidos hacia adelante, con las palmas abiertas en señal de acogimiento. El cuerpo prácticamente envuelto en vendas. Y sobre todo, y lo que más llama la atención, es esa cantidad de pechos que parecen sobresalirle directamente, tanto del pecho como del abdomen. La verdad es que hay bastante polémica en este sentido, porque hay quien piensa que en realidad hace referencia a la prosperidad, ¿no? El hecho de que tenga tantas mamas. Pero también hay quien dice que no son pechos lo que estamos viendo, sino, cuidado, escrotos de toro. Y es que la diosa Artemisa se le solía homenajear sacrificando toros. Y el sometimiento de la feminidad frente a la gran masculinidad, que sería justo eso, es representado ahí casi con sus trofeos. Los escrotos de los toros en el pecho de Artemisa. ¿Qué os gusta más, lo del toro o de las mamas? Bueno, tenéis las dos teorías para poder elegir. La verdad es que los historiadores no se ponen de acuerdo en este sentido, pero bueno, esta es la descripción que encontramos de la diosa Artemisa. Así era venerada. Y cuando hoy pasamos por Éfeso, los vendedores de estatuas de Artemisa nos darán una imagen semejante a esta. Y sin duda, en una charla de la época clásica no pueden faltar los mitos, y mitos que especialmente nos hacen alusión a la diosa Artemisa. Nos cuentan que Artemisa, la cazadora, un día se encontraba cazando por los bosques junto con sus ninfas. Parece ser que tras toda la mañana de caza estaban cansadas y decidieron reposar tranquilamente en un arroyo. Ahí se estaban bañando las unas a las otras, todo muy idílico, cuando paralelamente un cazador, un gran cazador, un hombre llamado Acteón, estaba cazando también por la zona junto con sus perros y con sus amigos. Sin querer, Acteón, y de casualidad, acabó justo en el lago donde estaba la diosa Artemisa con sus ninfas desnudas bañándose. Claro, Acteón no quería ver eso, bueno, a lo mejor sí que quería, pero en realidad fue una casualidad. Lo cierto es que una de las ninfas de Artemisa llegó un chillido ahogado viendo a un hombre que las observaba cuando ninguna de las ninfas de Artemisa ni la propia diosa podía ser vista por parte de ningún hombre, y menos con deseos sexuales. Todas las ninfas de Artemisa automáticamente se pusieron delante de ella para que Acteón no la viese de ninguna forma. Y la diosa Artemisa señaló a Acteón y le dijo: ¿y ahora qué? ¿Qué les vas a decir a tus amigos en la ciudad? ¿Les vas a relatar cómo es el cuerpo desnudo de una diosa, de la diosa de la caza? Pobre iluso. Así que arrojándole un chorro de agua al pobre Acteón, Acteón se dio cuenta que poco a poco de su cabeza empezaban a brotar unos cuernos, cada vez más grandes y más grandes. Su cabeza se empezaba a reducir, sus manos se empezaron a convertir directamente en pezuñas. En ese momento Acteón cayó, perdió el equilibrio por el peso. Se dio cuenta de que lo que apoyó no fueron ni brazos ni piernas, sino patas. Y poco a poco la transformación hizo que Acteón se convirtiese en un venado, como los que él cazaba. Acteón, asustado, comenzó a correr. Solo quería escapar por los montes, a chillar con todas sus fuerzas, a gritar, pidiendo ayuda. Pero solo un gruñido salía de su hocico. Gruñidos que fueron escuchados por sus perros. Acteón les intentó llamarles por sus nombres. Sus perros evidentemente solo olían a presa, que automáticamente, y tal y como le encontraron, empezaron a morderle, a devorarle y a asesinar a su propio amo. Cuando los amigos de Acteón vieron lo que los perros de presa habían hecho, se pusieron tremendamente contentos. Fíjate qué buenos estos perros, que han encontrado un venado y ya tenemos cena para hoy. ¿Dónde estará nuestro amigo Acteón? Bueno, no importa. Sacrificaron, o mejor dicho, cortaron la cabeza del animal para ponerla en la casa de Acteón, presidiendo la futura comida que realizarían ese día. Bueno, pues ya veis, ¿no?, cómo se las
llevaba la diosa Artemisa. No podías verla desnuda y, bueno, si te metías con ella, el pobre Acteón solo pasaba por allí y fijaros lo que le pasó. Antípatro de Sidón nos habla de cómo fue el momento en que él pudo ver el templo que en Éfeso se construyó a la diosa Artemisa. Y Antípatro nos dice: he posado mis ojos sobre la muralla de la dulce Babilonia, que es una calzada para carruajes, y la estatua de Zeus, de los Alfeos, y los jardines colgantes, y el coloso del sol, y la enorme obra de las altas pirámides, y la vasta tumba de Mausolo. Pero cuando vi la casa de Artemisa, allí, encaramada en las nubes, esos otros mármoles perdieron su brillo y dije: aparte desde el Olimpo, el sol nunca pareció jamás tan grande. Qué afortunado, ¿verdad? Qué afortunado Antípatro de Sidón, que pudo ver todas las maravillas menos el faro de Alejandría. Pero, ¿cómo tuvo que ser la visión del templo de Artemisa que ensombreció totalmente al resto de las maravillas? Para encontrar el templo de Artemisa, deberíamos dirigirnos a la desembocadura del río Caistro, en Éfeso, prácticamente a unos 50 kilómetros de la ciudad populosa más grande como sería Esmirna. Prácticamente a una media hora, 3/4 de hora en coche, llegaríamos justo a este punto, a la desembocadura del río Caistro. Los antiguos efesios eligieron justo este punto porque sabían que toda esta zona era una zona bastante sísmica, había terremotos. Y para tratar de amortiguar posibles terremotos, utilizaron un lugar donde solía haber, era un terreno bastante, podríamos llamarlo lacustre, era un lugar donde solía haber agua por el interior y ello podría determinar que se amortiguasen posibles terremotos. Ya veremos al final que esto no tuvo bastante sentido. La primera fase de una tratativa de construir un pequeño templo a Artemisa fue simplemente un altar, una pequeña plataforma, un ambiente cretense con ese altar donde quedaba la diosa Artemisa. Algo bastante sencillo. Todavía no encontramos el templo de Artemisa. Nos encontramos en el siglo VI a.C., cuando el rey Creso de Lidia, el rey más rico del momento, decide construir un templo de verdad para la diosa Artemisa. El rey más rico. Era una época en la que se decía: este hombre es tan rico como Creso. Es decir, cuando se quería exagerar la riqueza de alguien, siempre hacían referencia al rey Creso o Craso. Se cuenta que el rey Creso tuvo una conversación con Solón, el mismo que aparece en el Timeo y en Cripias, donde Platón nos habla de la Atlántida. Pues bien, en esta conversación, el rey Creso le pregunta a Solón: Solón, ¿crees que soy el hombre más feliz de la tierra? Porque así me considero. Y Solón le respondió: no te lo podré decir hasta que mueras, porque no es sino al final de los días de una persona cuando se puede valorar si efectivamente alguien ha sido o no feliz, si alguien ha tenido desdicha o ha tenido fortuna a lo largo de su vida. Tuviese o no fortuna a lo largo de su vida, Creso ha pasado a la historia por ser el impulsor de la construcción del gran templo de Artemisa. Un lugar que era utilizado como refugio en honor de la diosa Artemisa, en honor, por ejemplo, de amazonas o de ninfas, cuyas estatuas se encontraban en su interior. Y es que las ninfas, en la mitología griega, constantemente huyen de Hércules o de Dionisio, se esconden bajo prácticamente el amparo de Artemisa. Para eso servía también este templo. Fijaros las medidas: 115 metros de largo, 55 metros de ancho. Una auténtica barbaridad. Hoy todos pensamos: ¿qué es lo que más se podría parecer al templo de Artemisa? El Partenón de la Acrópolis, ¿verdad?
En el templo de Artemisa cabrían 2 Partenón ahí metidos y aún sobraría espacio. Así que imaginaros el tamaño esfuerzo que tuvo que suponer construir este magnífico templo. Con columnas jónicas. El nombre jónico, de hecho, deriva justo de esta zona de Asia Menor. Esta zona es la llamada Jonia, de ahí que las columnas y que el estilo acabase llamando así, jónico. Un templo diáfano, un bosque de columnas, aproximadamente 127 columnas se encontraban en el templo de Artemisa. Era un templo totalmente abierto del interior hacia el exterior, es decir, desde justo la entrada al templo de Artemisa podríamos observar ese bosque de columnas. Justo al fondo, el Sancta Sanctorum, el Santo de los Santos, la parte más importante del templo de Artemisa. Y sobre el Santo de los Santos, un altar con la estatua de la diosa de la guerra. El hecho de que la representación del templo de Artemisa sea llevada a cabo con columnas tiene un sentido mitológico tremendo, y es que las antiguas deidades, especialmente a la diosa Artemisa, se le solía adorar en el bosque, en arboledas del bosque, entre los troncos de los árboles. Allí se solía encontrar la estatua adorada. Por eso, esa columnata al final lo que representaba eran los propios troncos de árboles del bosque, el lugar donde antaño se solía adorar a la diosa Artemisa. ¿Cómo tenía que ser la imagen cuando los ojos del visitante directamente observaban este templo diáfano con toda la columnata, con las 126? Poneros a pensar cómo sería 126 columnas ahí. Y al fondo, majestuosamente, la estatua de Artemisa, presidiendo el Artemisium. En la parte inferior de las columnas encontraríamos motivos policromados, lo cual todavía le daba muchísima más imponencia y majestuosidad al templo de la diosa. Hoy en día, cuando viajamos al templo de Artemisa, después nos daremos una vuelta por allí, no nos hacemos la idea de cómo puede ser el tamaño, de cómo de grande era en realidad el templo de Artemisa. ¿Cuántos eran esos 115 metros? ¿Cómo se veía eso? Tenemos una pista. Como hemos visto antes, el hermano mellizo de Artemisa era Apolo. Los ciudadanos de Dídima, vecinos de Éfeso, una vez que vieron lo que se había construido, lo magnífico que era el templo de Artemisa, celosamente dijeron: nuestro Dios no puede ser menos. ¿Cómo va Apolo a tener un templo inferior al de la diosa Artemisa? Así que decidieron construir un templo con medidas idénticas a la del Artemisium. Y por eso hoy en día, si viajamos a Dídima, podemos observar las ruinas que, desafiando al tiempo, todavía se mantienen ahí. El templo de Apolo, exactamente con idénticas medidas a las que unas décadas atrás tenía el templo de Artemisa. Luego, su hermano gemelo, no solo en el Olimpo, sino también en la tierra, vemos que ha envejecido un poquito mejor que la pobre Artemisa, que poco nos queda de ella. Desde luego que las diferencias con el Partenón son notables. El Partenón estaba totalmente cerrado, justo al contrario que el templo de Artemisa, diáfano, abierto, para que todo el mundo pudiese adorar a la diosa, para que todo el mundo pudiese asombrarse ante una de las 7 maravillas de la antigüedad. El Partenón, prácticamente construido un siglo después del templo de Artemisa, que ni siquiera le hacía sombra. Se cuenta que el fin del primer templo de Artemisa se ejecuta en el año 356 a.C. Un hombre cuyo único motivo era pasar a la historia incendió el templo de la diosa. Un hombre que, como a fin de cuentas, lo único que quería era que su nombre pasase a la historia, lo vamos a obviar. Vamos a no homenajearle porque no lo merecía. Así que
que el manto de silencio cubra el nombre de este impostor que solo haciendo daño quiso pasar a la historia. Nos podíamos preguntar, bueno, ¿y dónde estaba Artemisa cuando se incendió su templo? La diosa Artemisa, como hemos visto, siempre estaba ayudando a las parturientas. Y el día que se incendia el templo de Artemisa en Macedonia, un futuro conquistador nacía, Alejandro Magno. Así que se cuenta que la diosa Artemisa estaba más preocupada de atender el nacimiento del semidios que nacía antes que estar en su templo. Y por eso dejó que se prendiese fuego y que se acabara destruyendo. Años después, el templo de Artemisa volvió a elevarse poco a poco. Se cuenta que Alejandro Magno pasó por allí, conociendo la historia de que justo el día de su nacimiento el templo de Artemisa había sido incendiado. Y Alejandro Magno se ofreció para reconstruir el templo. Él financiaría parte de este. Parece ser que los efesios no estaban muy por la labor de que Alejandro Magno invirtiese en el templo de Artemisa, lo financiase o a saber por qué. El caso es que dijeron, rechazamos su oferta. ¿Cómo un dios pudiera pagar un templo a una diosa? Eso sería de poca categoría para su divinidad, Alejandro. Así que, bueno, por unas razones u otras, aun cuanto Alejandro Magno intentó enmendar el estigma que sobre su espalda tuvo que soportar toda su vida, que por su culpa se incendiase el templo de la diosa Artemisa, tuvo que sufrir un rechazo más, y es que la obra nueva no pudo ser costeada por él. Y tenemos que seguir hablando de los mitos griegos. Y es que nos cuenta la mitología como la diosa Artemisa, como hemos visto, siempre rodeada de sus doncellas, de sus ninfas, un día también, después de una mañana de caza, estaba también tranquilamente dándose un baño, ¿no?, con sus ninfas en un arroyo, y Zeus vio a una de las ninfas de Artemisa. Hablamos de Calisto. Y se quedó totalmente enamorado de ella. Claro, las ninfas de Artemisa tenían totalmente prohibido tener contacto ni sentir ningún deseo por macho alguno ni fauno. Luego, evidentemente, Calisto rechazó a Zeus, por muy dios que fuera. Zeus se disfrazó de la diosa Artemisa y de esta forma, engañando a Calisto, al final la forzó, la violó y, bueno, se quedó embarazada. Calisto trataba de ocultar lo que con el paso de los meses no se podía ocultar. Y un día, en el arroyo, Artemisa descubrió que Calisto estaba embarazada. Así que directamente Artemisa expulsó a la ninfa Calisto. Ya no podía estar con ella. Ya no podía estar con el resto de las ninfas. Así que directamente Calisto quedó totalmente abandonada a su suerte. Se cuenta que la esposa de Zeus, Hera, conoció el affair que tuvo Calisto con su esposo Zeus, y Hera, tal y como vio a Calisto, la convirtió en osa. La pobre Calisto tuvo que divagar, pasar los años viviendo como un simple oso. Y 15 años después, el hijo de Calisto, Arcade, la encontró. Arcade era cazador. Os podéis imaginar, ¿no? Tal y como vio a la osa no se defendió. La osa había reconocido a su hijo, pero Arcade cogió su lanza dispuesto a asesinar a esa temible osa cuyas pezuñas podrían haber destrozado a cualquier ser humano. Y cuando estaba a punto de lanzarle la lanza, Zeus le detuvo el brazo a Arcade y convirtió también a Arcade en un pequeño oso. Y, amparándose en la compasión, Zeus hizo que la diosa
que la ninfa Calisto, Osa, y su hijo Arcade, Osefno, fueran transformados en constelaciones. Y de ahí que hoy en día tengamos a la Osa Mayor y a la Osa Menor, desafiando al tiempo en el firmamento. Fue necesario, por tanto, más de 120 años para edificar el segundo de los templos de Artemisa, muchísimo más grande que el anterior. De hecho, pudo elevar su tamaño en 3 metros más. Una vez más, con sus 127 columnas. Imaginaros, 18 metros cada una de estas columnas. Una auténtica barbaridad. Nos cuenta Plinio que fue necesario que prácticamente toda Asia interviniese en la reconstrucción, en las obras del templo de Artemisa. Y una vez más, homenajeando a la diosa en su interior, estatuas de sus ninfas, de sus amazonas acompañándolas, refugiándose, huyendo de los hombres, de dioses como Hércules, como Dionisio. El majestuoso segundo templo de Artemisa también tuvo su fin. A principios del siglo III, una serie de terremotos afectan a toda la zona de Éfeso y el templo se empieza a destruir. En el 262, la invasión de los ostrógodos de Crimea continúan maximizando la destrucción del templo de Artemisa. Con la llegada del cristianismo y el ascenso de la Virgen María, casi como divinidad, como madre, como protectora, determina la victoria de la Virgen María frente a la propia diosa Artemisa. Y poco a poco el templo acaba siendo desmantelado. Los propios efesios utilizan las columnas de mármol del templo de Artemisa para machacarlas, para crear cal y construir sus casas. El templo de Artemisa, que era el único templo de la antigüedad construido al 100% por mármol, fue totalmente desmantelado y destruido. Incluso parte de los mármoles del templo de Artemisa fueron utilizados para el envolvimiento de Santa Sofía en Estambul. Hoy en día, parte del revestimiento que vemos en Santa Sofía es parte, a su vez, del templo de Artemisa. Si quisiéramos ver alguna de las partes del templo de Artemisa, alguno de los frisos, alguno de sus mármoles, adivinad dónde nos tendríamos que dirigir. Al Museo Británico. Allí está todo, ¿verdad? Seguro que si os habéis dado una vuelta por el Museo Británico, también habéis podido contemplar los frisos del Partenón, los mármoles del Partenón que desde hace años los atenienses reclaman que les sean devueltos. Cuando hoy en día viajamos a Atenas, cuando descendemos la Acrópolis y visitamos el Museo del Partenón, vemos cómo hay una réplica de todos los frisos del Partenón, escala 1:1. Y justo debajo de cada uno de esos frisos, de esos mármoles, el número de inventario del Museo Británico, como pidiendo, estamos preparados ya para que nos devolváis nuestros frisos. Estos frisos que en el siglo XIX Lord Eldin robó mediante una serie de engaños a los atenienses. Él en realidad lo que les dijo es, no, bueno, vengo aquí con unos permisos a hacer unas réplicas, a hacer unos dibujitos y tal, unas acuarelas, y al final les engañó maliciosamente a los entonces otomanos, arrancando todos esos frisos y llevándoselos a Inglaterra, donde a día de hoy todavía se mantienen. Cuando hoy nos desplazamos a Éfeso, muy cerquita de las ruinas, encontramos esto, lo único que queda de una de las 7 maravillas de la antigüedad. Esta columna de 18 metros de altura, este lecho lacustre seleccionado para tratar de evitar la fuerza de los terremotos, para tratar de pasar a la historia. Cuando paseamos por aquí, solo podemos tratar de imaginar cómo sería el rostro de Alejandro Magno ante lo que él creía que era su destino, reconstruir el templo de Artemisa.
ante lo que tantos artistas, tantos filósofos de la antigüedad pudieron observar en algún momento. Hoy en día, simplemente esto. Ruinas, una pradera, unas ocas y una simple columna que nos sirve de recuerdo a lo que estuvo allí, el templo de Artemisa. Si nos damos una vuelta por Éfeso, también encontraremos otro lugar tremendamente curioso. Se dice que cuando San Juan se encuentra escribiendo en la isla de Patmos el Apocalipsis, él recibe una visión de Jesucristo, quien le determina una misión. Le ordena llevarse a su madre, a María, a Éfeso y cuidarla allí. Hoy en día, muy cerquita del templo de Artemisa, encontramos lo que cuentan es la casa donde vivió la Virgen María con San Juan. Y es que en el año 1822, una mística, una mujer llamada Catarina Emeri, tuvo una serie de visiones allí, en unas colinas. Ella había tenido la visión de que la Virgen María había vivido junto con San Juan. La Iglesia mandó una serie de especialistas y tras realizar una serie de investigaciones pudieron asegurar y determinar que allí, muy cerquita de Éfeso, se encontraba la casa de la Virgen María. Este sería el lugar. Y al final, tenemos que concluir con una última enseñanza de los mitos griegos. Nos cuentan que al principio se fundó una ciudad anónima, una ciudad que carecía de nombre. Los ciudadanos de esta ciudad invitaron a dos dioses a que les hiciesen un regalo. Aquel dios que les diera el mejor de los regalos pondría su nombre a la ciudad. Uno de ellos fue Poseidón. Poseidón regaló a los ciudadanos de este lugar anónimo una fuente de la cual brotaba agua dulce. ¿Qué mejor regalo podía haber que una fuente? Los hombres estaban tremendamente contentos. Seguro que este sería el regalo victorioso. Seguramente la ciudad se llamaría Poseidonia. Su contrincante sería la diosa Atenea. Atenea les regaló a los ciudadanos de este lugar un olivo, un simple olivo. Las mujeres estaban tremendamente contentas. Se dieron cuenta de que el olivo les daba un fruto, la oliva, podían comer, les daba aceite, les otorgaba un árbol que podría existir incluso por miles de años. Y después de la votación, y porque al parecer había una mujer más que hombres en esta ciudad anónima, venció el olivo, venció Atenea. Y por eso esa ciudad fue denominada con el nombre de la diosa, Atenas. Y como los olivos son los mitos griegos, tienen miles de años y ahí seguirán por los siglos de los siglos. Y por mucho que hubiese quien nos tratase de privar de la majestuosidad del templo de Artemisa, ahí seguirán sus ruinas, aunque quede muy poco. Igual que nos dice ese proverbio egipcio cuando contempla las pirámides. El hombre teme al tiempo, pero el tiempo teme a las pirámides. Y creo que esa es la reflexión que todos tenemos que sacar. Que los mitos griegos, que las grandes construcciones de la antigüedad fueron creadas para mantenerse y para que el tiempo les temiese. Gracias.